Bien. La vía endovenosa, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Entonces, bueno, a lo largo de nuestro temario de actividades, hemos ido explicando las diferentes vías de administración de medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día nos toca hablar acerca de lo que es la vía intravenosa o endovenosa, que es la administración de medicamentos a la vena. Entonces, directamente a la vena. Bien, anteriormente hemos tratado en las primeras clases acerca de lo que es la, la vía parenteral intradérmica, la vía subcutánea, la vía intramuscular, y hoy día nos toca la intravenosa directa, ¿no? Bien, entonces empezamos. Bueno, que en esta vía endovenosa, aquí existen dos maneras de aplicar un medicamento o líquido dotado de propiedades terapéuticas directamente al torrente circulatorio, ¿no es cierto? Ya a través de una, que la inyección endovenosa, cuando se administra en pequeños volúmenes de líquido, vemos aquí, y otra forma es la venoclisis o infusión de intravenosa. Entonces, esta es cuando se administran grandes cantidades de líquidos, ¿no? Que pueden ser más de 500 mililitros, pueden ser 2, 3, 4, 5 litros, ¿no? Generalmente, esta venoclisis se hace a goteo lento, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se planifica y según el estado del paciente, se administra esa venoclisis o infusión endovenosa. Bien, pero siempre teniendo presente que se tiene que trabajar con la utilización, ¿no?, de las venas periféricas, ¿no? Siempre vamos a hablar sobre este punto que es interesante y que debemos tener presente, ¿no? Esta vía endovenosa se utiliza para muchos tipos de administración de medicamentos, también se administra para, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, transfusiones de plaquetas o componentes sanguíneos. Entonces, se utiliza en diferentes procesos, ¿no? Hay actividades en enfermería. Bien. Aquí vemos unas imágenes que nos dicen, por ejemplo, cuando nosotros vamos a administrar un medicamento a través de la vía intravenosa, tenemos que evitar estos errores, ¿ya? Recordemos que en cuanto a la vía endovenosa, ¿no? El ángulo de punción que debemos nosotros mantener al administrar un medicamento es de 25 grados, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, para tener presente este punto, miren, errores de la venopunción, a veces suceden esto, ¿no? Que la posición, aquí por ejemplo, la posición correcta de la vena, ¿no? Perdón, de la aguja frente a la vena, ¿no? Y aquí cuando una aguja es más aumentado el ángulo y traspasa el lumen de la vena, entonces hay problemas, ¿no? Aquí cómo se va formando un hematoma, ¿no? Bien. Aquí bisel permanente en la pared, mire cuando hay una curvatura en la vena y cómo colocas esto, ¿no? Ya, entonces, y así por el estilo, son diferentes formas que pueden cometer errores, pero que definitivamente nosotros tenemos que tener presente no cometerlos, porque aquí es muy importante tener presente que es la vida de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, las diferentes venas que podemos utilizar nosotros para aplicar estos medicamentos. Las venas periféricas, vamos a ir verificando aquí a lo largo del tema. Ahí está, por ejemplo, esa endovenosa. Nosotros, ¿para qué se puede emplear endovenosa, no? Por ejemplo, nosotros la vamos a utilizar para hidratar al paciente, ¿no? Un paciente que se encuentra muy deshidratado y que queremos recuperarlo pronto, definitivamente que la vía endovenosa es una de las vías de mucha elección, ¿no? ¿Para qué se puede emplear esta vía? Pues, administración de medicamentos. Las ventajas asociadas a la utilización de la vía intravenosa, por ejemplo, es que elimina la variabilidad de la absorción de las sustancias, ¿no? Los picos plasmáticos de estos productos, el tiempo necesario para alcanzar concentraciones plasmáticas terapéuticas del medicamento, y bueno, definitivamente constituye el método más rápido para introducir líquidos al organismo. Por lo que los efectos de estos medicamentos son inmediatos, porque está directamente administrado a la vena. ¿Ya? También pueden aplicarse medicamentos que son irritantes o ineficaces por otra vía. Entonces, la vía endovenosa admite grandes volúmenes de líquido y por lo cual se usa para reponer líquidos y sales que han sido perdidas por el organismo.
por ejemplo, en el caso de diarreas o en pacientes con grandes quemados, ¿no? Entonces, esto vamos a tenerlo presente, ¿ya? En pacientes grandes quemados, que son, como la piel se pierde su continuidad, lógicamente el paciente pierde mucho plasmas, líquidos, electrolitos y sangre, ¿no? Entonces, definitivamente hay que administrarle estos elementos para que no se complique su estado de salud. Por ejemplo, en el caso de analgésicos, ¿no? Por ejemplo, pacientes grandes quemados, politraumatizados, pacientes que han sufrido un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces son pacientes que tienen mucho dolor. Entonces, lo primero que hay que hacer es calmar el dolor. ¿Y qué se hacemos calmando el dolor? La administración de los analgésicos es la elección ideal para tratar de calmar a este paciente para que no se nos vaya a, a complicar con un shock neurogénico, ¿no? Por el dolor. ¿Ya? Entonces aquí la rapidez de instalación de la analgesia en estos cuadros suele iniciarse de 1 a 3 minutos y alcanza al máximo a los 15, o sea, el paciente se relaja, se tranquiliza, ¿no? Entonces produce una analgesia más superior con dosis inferiores a otras vías sistémicas porque es directa. ¿Mm? Entonces vamos a tener un paciente que va a aceptar nuestras terapias, va a descansar, va a relajarse y eso es muy bueno para nuestro tratamiento, ¿no? Y sobre todo para el estado y la evolución del paciente, ¿no? El estado de salud. Bien, pero también existen ciertos inconvenientes, por ejemplo, asociados a la utilización de la vía endovenosa. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que en muchos casos requiere la presencia de un catéter intravenoso y de un sistema para administración del fármaco. ¿Sí es? Entonces, mayor dificultad en la técnica, ¿no? Requiere la cualificación de un profesional o de personal que maneje adecuadamente y monitorea adecuadamente al paciente que le está administrando medicamentos o líquidos a través de esta vía. Y bueno, otros inconvenientes que pueden ser también relacionados con las sustancias que tú estás administrando, ¿no? O sea, depende si las sustancias son oleosas, irritantes, etcétera, etcétera, eh, qué es lo que puede suceder con tu paciente, ¿no? Entonces, eh, también suele haber mayor incidencia de efectos secundarios con posibilidad de reacciones graves, especialmente cuando, ¿no? Cuando, por ejemplo, reacciones graves, especialmente cuando la administración es muy rápida, ¿no? Y se alcanza grandes concentraciones, ¿no? De estos medicamentos, estos productos. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí porque son un inconveniente. Además, otro punto es que no pueden aplicarse sustancias oleosas, ¿no? Peligro de embolia, porque a través de la vena no se pueden aplicar sustancias oleosas, ¿no? O sea, tipo aceitosas, porque pueden producir embolias. ¿No? Mayor riesgo también de reacciones adversas y también otro inconveniente es que puede producir un peligro de extravasación del medicamento, ¿no? Entonces ahí, en el caso, por ejemplo, de analgésicos, la duración relativamente corta de la analgesia implica administrar bolos repetidos, o sea, para mantener la analgesia constante en el paciente, ¿no? Pero también esto es criterio profesional también porque cuando tú quieres tener a un paciente en un estado de analgesia que no esté con dolor, tú colocas un goteo adecuado para que esa analgesia se mantenga, ¿no? Hasta la siguiente dosis, o sea, eso hay que tener presente también, ¿no? Fleboclisis, ¿no? Es una inyección intravenosa de suero artificial u otras sustancias, es la introducción de una solución en forma continua directamente al torrente sanguíneo a través de una cánula intravenosa, ¿no? La forma de administración puede ser vía directa o bolo, goteo o perfusión continua y también microgoteo. Esto es bien interesante porque nos va a facilitar mucho la administración de los medicamentos debidamente controlados con un buen microgotero o un buen goteo de acuerdo a las horas, el tiempo que necesitamos administrarlo, ¿no? Luego también se puede administrar a través de unas bombas de infusión, ¿no? Entonces esas bombas de infusión son mucho más prácticas porque en ellas tú eh, eh, aplicas tú, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto debe pasar este litro de producto con el medicamento, etcétera? Pues decir, te debe pasar en 5 horas, 3 horas o 4 horas, tú lo programas en la maquinita y cuando ya termine, el aparato te avisa, que ya está terminándose, ¿no? De administrar. Entonces, eso es bueno. Y a veces sucede que en la vía hay alguna burbujita y el aparato es tan sensible que te avisa que hay algo que no está funcionando bien, entonces ya tú purgas todo y todo vuelve a funcionar bien. Entonces, son unas grandes ayudas las bombas de infusión. ¿Ya? Ahora,
En cuanto a la selección del sitio de punción, ¿no? Endovenoso, tenemos que tener presente que al seleccionar la vena a funcionar para la administración de medicamentos, es importante considerar los siguientes factores. La localización y estado de la vena, ¿ok? Localización y estado de la vena. El propósito, o sea, cómo, para qué es, ¿no? La duración de la terapia, según el tiempo que yo lo voy a utilizar, ¿no? O sea, tenemos que elegir buenas venas que nos favorezcan este trabajo, ¿no? Entonces también, por norma, deben usarse las venas distales de las extremidades superiores, avanzando posteriormente hacia las proximales, ¿no? Entonces, deben evitarse las venas de las extremidades inferiores y la circulación en estas venas, ¿por qué? Porque es más lenta y aparte todos sabemos que en los miembros inferiores las venas tienen unas pequeñas válvulas que no permiten el proceso de la sangre, ¿no? Y entonces, en este caso se aumentaría el riesgo de flebitis y trombosis, ¿no? A nivel de miembros inferiores. Entonces, no se recomienda colocarlas en miembros inferiores, ¿ok? Venas distales de las extremidades superiores, ahí las tenemos bien por sus nombres, los están viendo ustedes. La vena intermedia cefálico-cubital, la intermedia basílico-cubital, la vena cefálica, y la están viendo ustedes. La basílica, antebraquial, la vena cubital y la radial, ¿ven? Ahí está. Estas son las venas más utilizadas, ¿no? Bien. La selección de estas venas, por ejemplo, tener presente que cuando tú vas a elegir una vena, tienes que evitar las áreas de flexión. O sea, donde está la flexura, no utilicen zonas de articulaciones de flexión, ¿ok? A menos que tú inmovilices esa zona o la articulación para evitar el desplazamiento del catéter venoso periférico a la vena, ¿ok? Eso sí es muy importante tener presente, ¿no? Entonces, se inmoviliza la zona de la articulación, por decirte, y evitamos de esa manera el catéter, el desplazamiento del catéter venoso periférico en la vena, ¿ok? Y muy mente que podría causar retorcimiento del catéter, restringiendo el flujo de líquidos. El uso de estas venas limitará el movimiento y la independencia del paciente. Por ejemplo, la vena de la fosa antecubital, o sea, el pliegue del codo. Ahí lo están viendo ustedes, en esta imagen está muy explícito, miren acá. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? La vena cefálica, ahí está, miren la basílica, miren, ahí está. Clarita, miren las venas, ¿ya? Con esa se va a trabajar. Aquí tenemos otra imagen en la cual nos explica bien, muy bien, la fosa cubital, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente esto, ¿ya? Bien, bien. Acá dice, las venas de la fosa antecubital, los pliegues del codo, son difíciles muchas veces de inmovilizar adecuadamente y con frecuencia el movimiento de la extremidad puede provocar infiltración o la aparición de flebitis mecánica, ¿ok? Entonces, en el caso de que la persona tenga antecedentes de una disección axilar o una mastectomía radical, evitemos definitivamente la vena de ese lado, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta imagen que están viendo ustedes aquí, no vamos a utilizar el brazo izquierdo porque es la mama izquierda, ¿no? Han hecho una mastectomía radical acá y con su disección axilar, que significa que han sacado ganglios linfáticos y todo eso, entonces evitemos colocar una vía endovenosa en este brazo izquierdo, ¿ok? Eso hay que tener presente. La circulación en la extremidad ya está comprometida, por eso evitemos la administración de medicamentos o de la colocación de un catéter en esa zona. Los líquidos intravenosos pueden producir un aumento del edema, definitivamente. Ahí, por eso no se elige esa zona, ¿ya? Criterios para elegir el lugar de la inyección para la administración intravenosa de medicamentos. Vamos a ver que según la duración del tratamiento, ¿no es cierto? La duración del tratamiento, si se prevé que va a ser menor de 6 horas, se escogerá el dorso de la mano, ¿ya? El dorso de la mano. Y si se estima que la duración va a ser mayor, se preferirá el antebrazo, ¿ya? Ahora, ahí lo están viendo ustedes, el dorso de la mano. Mírense su dorso de su mano, ustedes van a ver sus venitas, apriétense haciendo ligadura, miren, ahí está, ¿ven? Van a ver cómo sus venitas saltan, ¿no? De su manito, ¿no? Cómo se dilatan. Si se estima que la duración va a ser mayor, se preferirá del antebrazo, ¿ya? Entonces, ahí está. Si voy a estar más tiempo con el medicamento, los tratamientos del paciente, se eligen estas, las que hemos mencionado, la cefálica, la basílica, ¿no? Entonces, esas son las podemos utilizar adecuadamente. El tipo de solución, ¿no? Si es flebohidratante, ¿no? Por ejemplo, si son soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, de uso poco frecuente en atención primaria, se aconsejan las venas gruesas, ¿ya? Las más gruesas para que no se presenten problemas de flebitis, ¿ya? Entonces, recuerden eso. Y también el tamaño de la aguja, ¿no? Es otro criterio que debemos tener presente como profesionales
El tamaño de la aguja es muy importante. Para venas de pequeño calibre, agujas de pequeño calibre, definitivamente, ¿ya? Ahora, si son venas de mayor calibre, agujas de mayor diámetro de calibre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los adultos, los calibres que más se emplean son la número 20 y la 18. En los niños y en adultos, en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre, se utiliza el catéter 22. ¿Ya? Ahora, también tienes que ver el tipo de vena, ¿no es cierto? El tipo de vena, aquí también tienes que ver el tipo de vena. Por ejemplo, son de preferencia las venas que sean flexibles, ¿ya? Y rectas. Está contraindicando pinchar cualquier trayecto venoso que esté inflamado, que esté todo sanito, ¿no es cierto? La edad del paciente, ¿ya? Esto es muy importante también, por ejemplo, si es un recién nacido, o un lactante, hasta el año, por ejemplo, de edad, se encogen las venas epicardiales, ¿ya? Entonces, esas ya no se utilizan ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, miren, en los niños pequeñitos, se utilizan estas, ¿ya? Pero ya cuando va creciendo, definitivamente se van dejando estas de lado, ¿no? En el caso de adolescentes y adultos, la de las manos y el antebrazo son las elecciones. En los ancianos se prefieren las venas del antebrazo, ya que las de la mano, además de tener un trayecto bastante tortuoso, son difíciles de fijar a la hora de pinchar, ¿no? Entonces, en el adulto mayor debemos tener presente esto, ¿ya? Eh, Son difíciles de fijar a la hora de pincharla y se mueven o bailan, sí. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado con el adulto mayor, ¿ok? Palpación. Aquí otro punto interesante es que la palpación de la vena es importante para determinar el estado del vaso sanguíneo. El uso continuo de los mismos dedos para palpar aumentará su sensibilidad y también la palpación ayudará a localizar venas profundas más grandes, que a menudo son más rectas y más adecuadas para la terapia intravenosa que las venas superficiales y más pequeñas. ¿Okay? Entonces, no lo olvidemos, ahí están, perfectas. Torniquete. Para facilitar la punción de la vena, se recomienda aplicar un torniquete por sobre el sitio de inyección a una distancia que no interfiera la punción. Ahí lo están viendo ustedes. Por ejemplo, el adulto es más o menos de 10 centímetros. Ahí lo están viendo ustedes. Miren, ahí está la venita. Mira, aquí se ha puesto el torniquete. El sitio de punción debe estar libre de signos de inflamación, como por ejemplo puede haber una dermatitis, alguna cicatriz, algún lunar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Evitemos eso. O alguna cicatriz, ¿no? Abordar vasos sanguíneos de fácil acceso y siempre aplicando el criterio de distal aproximar. O sea, cuando hablamos de distal, escuchen, esto es muy importante recordar. Distal es porque está más lejos del corazón, ¿ok? Esta es la parte distal, la mano, los dedos, esta parte de acá. Distal. Y la proximal es aquellas que se van acercando más hacia el corazón, ¿ok? Por eso se le dice de la parte distal a la más proximal. Entonces, considerando además que la modalidad de la administración, si es en bolo o infusión continua, eso también debemos tener presente, y si la indicación del fármaco es por una vez o se requiere su administración en un periodo de tiempo determinado. Muy bien. Y las características físico-químicas del producto también, del fármaco. Es irritante, ¿no? Tenemos que ver también. Y bueno, las agujas, que ya anteriormente ya hemos conversado sobre las agujas, los catéteres. Las agujas para punción venosa varían en longitud, calibre y forma. Su longitud puede ser de 25 a 75 milímetros, ¿ya? Y el calibre de 14 a 24, habitualmente son de billete largo, y el tipo de aguja a utilizar dependerá del propósito de la punción, ¿ya? Y del tipo de líquido que tú vas a administrar, del tamaño y estado de las personas, de la edad también mismo, como ya los hemos mencionado, un niño, un lactante, un adolescente, un joven como ustedes, o tal vez un adulto mayor. Eso es lo que tengo que tener presente, ¿ok? Vamos a ver que las agujas de acero se emplean poco hoy en día, se las utiliza en caso de que la vena se canalice por inyección única, ¿no? Aquí, pero, por ejemplo, la extracción de sangre y administración de soluciones por una sola vez, en este caso, ¿no? Las agujas de acero dotadas de aletas, venoplex o mariposas, que le llamábamos, o scan-vein, se utilizan para canalizar venas por periodos cortos de tiempo. Al seleccionar el calibre del catéter, que por norma se usa el calibre 18 para personas sometidas a cirugía que reciben transfusiones sanguíneas o grandes volúmenes de líquidos. Calibre número 20 también en personas que reciben grandes volúmenes de líquido. Calibre 22 en personas con tratamientos medicamentosos por varios días. Se usan de preferencia en niños y en adultos con venas pequeñas, por ejemplo, y el calibre 24 en niños muy pequeñitos recién nacidos y pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, ¿ya? Entonces, los catéteres sobre la aguja
son los más usados hoy en día para canalizar la vía venosa. Pueden permanecer por varios días, ¿ya? Y por las características del material de que están elaboradas, son mejor toleradas por el organismo, pudiendo incluso quedar en venas de zonas de flexión. Ahí vamos a ver que es un catéter y lo están viendo ustedes, los catéteres que hoy día se utilizan, que los llamamos los Avocat, ¿no? De venopunción. Ahí está, miel de 25 milímetros, calibre 22, de 32 milímetros, número 20, la de 45 milímetros, el número 18, de 45, el número 14. Y ahí están los colores todos. ¿Qué es un catéter? Ahí lo están viendo ustedes aquí, ¿ya? Es un tubo delgado, flexible, con un cono de fijación, un fijador metálico que se introduce en una vena o tejido para inyectar medicamentos o soluciones. El catéter consta de las siguientes partes, ¿no? Una funda protectora, ahí lo están viendo ustedes, la funda protectora, la cámara trasera, le llaman acá, ¿no? Una lengüeta de apoyo. Un catéter propiamente dicho que es un tubo flexible que acaba en un cono de conexión, ¿ya? Vemos también que presenta un fijador metálico que va introducido en el catéter y que sobresale por su punta, lo cual nos permite funcionar la vena. ¿Ya? Entonces ahí está, lo están viendo ustedes ahí, ¿ven? Ahí está el catéter, ahí está. Y ya lo vamos a hacer en la práctica. El fijador en su otro extremo posee unas pequeñas lengüetas de apoyo para los dedos y una cámara trasera, la cual nos permite observar si refluye la sangre en el momento que realizamos la punción. Bien. El fijador, como todas las agujas endovenosas, posee un bisellargo largo y la selección del catéter, por ejemplo, elegir el calibre y longitud del catéter óptimo en función de diversos factores. Depende de qué, por ejemplo, del tipo de fluido que tú vas a administrar, el volumen de líquido que tú vas a administrar, o tal vez la velocidad de la perfusión del mismo, o el grosor de las venas del paciente, ¿ya? Entonces, todo eso se hace también para seleccionar el catéter, ¿no? Muy bien. Y la duración que va, o sea, que va a durar el tratamiento, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Mira, aquí estamos viendo otros tipos de catéteres, ¿no? Aquí vemos un catéter venoso central. Estos catéteres venosos centrales que están viendo en esta imagen, ¿ven? ¿Lo ven ustedes? Tienen 3 lúmenes, aquí tiene 1, 2, 3 lúmenes, ¿no? Entonces hay de 2, de 3 lúmenes, y estos se utilizan muchísimo, miren, lo están viendo ustedes, ¿ves? Estos son dispositivos que se introducen en los grandes vasos venosos del tórax o en las cavidades cardíacas derechas con fines de diagnóstico o también terapéuticos. De diagnóstico cuando se administran sustancias de contraste para ver algún estudio que se está haciendo a nivel de las arterias o a nivel del corazón, ¿no? O tal vez terapéutico cuando tú administras medicamentos en el tratamiento de enfermedades, ¿no? Entonces, estos catéteres hay que tener mucho cuidado porque cuando los médicos colocan este tipo de catéteres, se tiene que mantener una asepsia total, porque imagínate, están ingresando a estas venas importantísimas que están muy cerca al cerebro y que pueden producir infecciones o alguna complicación, ¿no? Por eso, una debida asepsia va a evitar ese problema, ¿ok? Típico de pacientes de cuidados intensivos que están recibiendo los tratamientos, incluso la alimentación parenteral se recibe a través de estos catéteres, ¿no? Por uno de los lúmenes que tienen estos catéteres, ¿ya? Aquí está el paciente, por ejemplo, mire, estas son las bombas de infusión que les mencionaba. Estas son las bombas de infusión que son muy prácticas porque aquí tú programas los líquidos, el tiempo y la velocidad, ¿no? Entonces, esto es excelente porque ya te avisa cuándo se va a terminar y todo eso, ¿no? Es genial porque te facilita mucho el trabajo, ¿ya? Entonces, aquí en la fijación del catéter tenemos que informarnos si el paciente padece algún tipo de alergia al látex. También eso es muy importante porque hay gente que es muy sensible a este tipo de catéteres, ¿no? Esos Avocat, ¿ven? Porque es de látex, ¿no? Son con unas, es flexible. Entonces hay que averiguar también eso, porque si el paciente es sensible, pues no conviene colocarlos, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué es un SCAL? Ahí está, lo están viendo el SCAL, ¿ven? O sea, una famosa mariposita que les decía. Ahí está, miren, miren, ahí están las alitas, mira el protector, su agujita, sus alitas y el tubo flexible, ¿no? Que se conecta, ¿ven? La conexión, que va hacia el suero. El escalo mariposa es un dispositivo que consta de las siguientes partes. Una aguja rígida y corta, unas alas que sirven para sostener la aguja y poder realizar la punción. También vamos a ver que un pequeño tubo flexible que termina en una conexión a través de la cual se administra el tratamiento, ¿ok? Ahí lo están viendo ustedes. Ajá, este es el tubo flexible. Se puede colocar en cualquier parte del cuerpo una vez. Entonces, hay de diferentes colores y tamaños también, ¿no? 16, 20, 21, 22, 23, 25 y al 27. ¿Ven? Ahí son diferentes tamaños, ¿no? De lumen, ¿ya?
Entonces, ahí eso también hay que tener. El sistema de perfusión, ¿no? El sistema de perfusión que debemos tener mucho cuidado aquí. Es el dispositivo que conecta al frasco que contiene la solución a perfundir con el catéter, ¿no? Por ejemplo, consta de las siguientes partes, ahí lo van a ver ustedes, ¿no? Ya, aquí lo van a ver ustedes. Ahí miren, por ejemplo, aquí la toma de aire con filtro, la llave reguladora, punto de inyección, cámara de goteo, conexión del dispositivo de punción. Con él se perfora el tapón de caucho del frasco para conservar su esterilidad, tiene una capucha protectora, ¿ya? Entonces, todo esto debemos tener presente cuando nosotros vamos a administrar, ¿no? La toma de aire con filtro, porque lógicamente filtra que no entre nada del medio ambiente al líquido, ¿no? A los medicamentos que vamos a administrar. Para que la solución fluya es necesario que vaya entrando aire a la botella, si no se traba el circuito. La toma de aire permite que esto suceda sin que dicho gas pase al resto del sistema. El filtro, por su parte, impide la entrada de gérmenes del medio ambiente. Ahí lo están viendo ustedes en imagen. Ven, ahí está el filtro, ven, la toma de aire, ¿ya? Tiene un filtro, de claro. Y la cámara o goteo o cuentagotas, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es la cámara. Esta es la que están viendo aquí, por ejemplo, esta de aquí es la cámara de goteo, ¿ya? Hacia abajo. Es un recipiente en el cual va cayendo la solución gota a gota y nos permite contar el número de gotas que caen por minuto para así poder regular la velocidad con la que queremos pasar la perfusión. Hay cámaras de goteo que en su parte superior presentan una pequeña barrita vertical o microgoteo. Con él obtendremos, en vez de gotas, microgotas, lo cual es útil cuando se desea ajustar con mucha precisión el ritmo de perfusión de la solución, ¿no? En el medio hospitalario. Bien, el sistema de perfusión. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que en el sistema de perfusión, aquí consta de las siguientes partes. Alargadera, por ejemplo, es un tubo flexible que parte del cuentagotas y acaba con una conexión para el dispositivo de punción. Muy bien. Tenemos también la llave o pinza reguladora, que es la que están viendo ustedes acá, como una llantita, ¿ven? Mira acá, ¿ven? Esto es para abrir o cerrar, ¿ya? Se encuentra en la largadera y, como su nombre indica, nos permite regular el ritmo de perfusión de la solución. Las hay de varias clases, pero la más frecuente es la tipo roller, como una ruedita, ¿no? El puerto de inyección lo poseen un sistema de perfusión. Por ejemplo, a través de ello se puede inyectar medicaciones sin tener que desconectar el sistema, lo cual favorece la asfixia, ¿no? O sea, evitar la contaminación, ¿ya? Tenemos también, ahí está, mire, por ejemplo, nunca se pinchan en los sistemas, ¿ya? Eso sí, hay que respetar eso porque si no estaríamos contaminando las vías. Equipos de infusión, miren ustedes, el aislamiento de las conexiones que hay en la pared. Ahí está, miren, estas bombas de infusión son muy prácticas, se usan mucho en cuidados intermedios e intensivos, ¿ya? Miren, ahí está, todo eso es genial. Bien. Inyección endovenosa, ahí lo estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Puede aplicarse cualquier vena accesible al cuerpo, por lo general se elige la vena del pliegue del codo, en especial la vena mediana basílica y la mediana cefálica, ¿ya? En forma prolongada, ¿no? Un goteo en forma prolongada. Ahí están las vías que ya las he ido mencionando. Ahí está, miren las muy buenas que son gruesas, son la cefálica, la basílica, la cubital, ¿no? Medial, lateral, las medianas. Estas son muy buenas vías, venas para poder utilizar, ¿no? Entonces no lo olviden, la basílica, ahí está, la cefálica, ¿ya? Entonces estas son vías elegibles, ¿ya? Son venas muy buenas, las del dorso de la mano también, de acuerdo al tratamiento como les hemos mencionado, ¿no? Pero aquí hay que poner un torniquete para que las venitas se dilaten más, ¿ya? Para evitar la posible lesión de los nervios sensitivos superficiales de la zona, es aconsejable aplicar la inyección endovenosa en las venas, ¿no? Del lado externo del pliegue del codo, ¿ya? No se olviden. Las venas son muy importantes y juntas forman una estructura en forma de letra M, la cual se le conoce como la M venosa, ¿no? ¿Ya? La vena cefálica, ya la están conociendo ustedes, la cefálica, la mediana cefálica, la mediana cefálica es esta, la basílica es la 3, la 4 la mediana basílica es esta, que forma una M, luego sigue la 4, que es la mediana basílica, y la 5 la radial superficial, ahí la están viendo ustedes, están visualizando, la radial accesoria es la 6, aquí, ¿ven? ¿Ya? Y la 7, ustedes están visualizando la vena cubital superficial, ¿ya?
Ahí está. Las zonas donde se pueden administrar los medicamentos se localizan en las extremidades, prefiriéndose siempre la extremidad superior a la inferior, ¿ok? En el antebrazo, por ejemplo, la red venosa dorsal de la mano, que ya las hemos mencionado. En el antebrazo, las cefálicas antebraquiales y la fosa cubital, la basílica, la cubital, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver estas de elección, ahí las están viendo ustedes en estas imágenes. El brazo, la vena basílica y cefálica, la red venosa del pie, pero en lo posible, como lo hemos mencionado, salvo que sea algo de suma emergencia que el paciente no se le encuentre en otras venas, pero definitivamente se debe evitar, ¿ya? Equipo y materiales. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para poder administrar colocar una vía, ¿no? Entonces, ¿qué equipos y materiales debo tener yo presente, ¿no? O sea, que debo contar para yo poder eh, aplicarla adecuadamente a nuestro paciente, ¿no? Entonces, debemos tener, por ejemplo, aquí, jeringas estériles de 15, 10 o 20 mililitros, preferiblemente en el pico excéntrico, así como lo están viendo ustedes, son muy prácticas estas, ¿no? Aguja número 20, 21, 22, en fin, de 1 a pulgada y media, ese largo. Y para venas de pequeño calibre, aguja de pequeño calibre, y venas de mayor calibre, aguja de mayor diámetro. En adultos, los calibres que más se emplea son la número 20, color rosa, y el 18, ¿no? En los 22 de cono sur, ¿ya? O sea, son más pequeñitas, ¿ya? El medicamento también que tú vas a administrar o que vas a inyectar, ¿no? Debe tenerlo preparado. También tener presente, ahí está tu ligadura de goma, que es muy práctica, el algodón, las bandejitas, lleva todo nuestro material preparado, ¿ya? Bolsita sanitaria para eliminación de desechos, solución antiséptica, tu alcohol iodado y tu algodoncito también, tus torunditas de algodón. Mira, ahí está, por ejemplo, están viendo ustedes el bisel, que siempre lo hemos mencionado, ¿no? Y esta es la ligadura, ¿ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, procedimiento. ¿Ya? El procedimiento, lavarte tus manitos, como siempre lo decimos, colocarte tus guantecitos, eso es muy importante, buscar la venita del paciente y inmediatamente canalizar la vía. Se elegirá de preferencia una de las venas del pliegue del codo, que son las más grandes y gruesas, ¿ya? Entonces eso te va a ayudar muchísimo en ese caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vas a llevar tus antisépticos y todo eso para poder canalizar tu vía. ¿Ya? Bien. Inserción del catéter y la aplicación intravenosa del medicamento, ¿no? Los pasos a seguir, por ejemplo, es desinfectar. Desinfectar el lugar de punción. Tú tienes que preparar tu catéter, ¿ya? Tienes que preparar tu catéter. Perfecto, ¿ya? Tu catéter tienes que preparar. Muy bien. Inmovilizar la vena que tú vas a puncionar, es muy importante. Realizar la venopunción, ¿ya? Conectar el catéter al sistema de perfusión, pero siempre recuerden que hay que hacer un torniquete, ya con la ligadura alrededor del brazo a unos 5 centímetros por encima del punto de punción, ya que el paciente haga puñito y mantenga cerrada su manito, ¿no? Eso es para ayudar a dilatar las venas, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Todo esto ayuda a distender las venas, ¿no? Asegurar el catéter a la piel del paciente, abrir la llave del sistema de perfusión y ajustar en ella la velocidad a la que queremos que pase la solución, ¿ya? Los diferentes catéteres, estos son los biocentral, mira la diferencia del biocentral con un catéter periférico, que es el que ustedes van a colocar. Tipo de fijaciones, bueno, ahí lo están viendo ustedes en esta imagen, ¿no? Se forma como una X fijando la aguja a la piel. Y también tenemos otros elementos, otros productos, como por ejemplo el Tegaderm, que nos va a ayudar a fijar totalmente la aguja y no se va a mover para nada. Posibles complicaciones que se puedan presentar, ¿no? Por ejemplo, puede suceder, porque nadie está libre de nada, ¿no? Pero nosotros, lógicamente, debemos conocer qué es lo que puede suceder para nosotros también evitar, ¿no? Evitar que suceda. Puede presentarse, por ejemplo, edema. Edema localizado, signos de aumento de volumen de la zona de punción, por ejemplo, ¿ya? En la zona de infiltración, suele infiltrarse la solución del tejido adyacente y mucho dolor del pobre paciente. Ahí lo están viendo ustedes, por ejemplo, en miembros inferiores que ya les mencioné, no se debe colocar porque hay ese riesgo mayor. Otro cuadro puede ser la embolia gaseosa, que ocurre al inyectar aire en la circulación, no más de 10 mililitros podrían ser fatales y se manifiesta por un colapso vascular repentino, ¿no? A nivel de todos los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces es peligroso. Sí, ahí está la embolia, ¿ves?
Manifestaciones, por ejemplo, tú cómo puedes conocer eso, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas tenemos, por ejemplo, en la manifestación es la hipotensión, que significa la baja de la presión arterial, taquicardia, que viene a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, el paciente suele presentar pérdida de conciencia o se desmaya, ¿no? Pulso débil y rápido, puede haber cianosis, puede haber un dolor precordial, o sea, a nivel precordial significa a nivel del corazón, puede presentar dolor torácico, puede presentar tos o taquipnea, ¿no? Entonces, ¿qué acciones de enfermería debemos realizar si se presentan este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Definitivamente, enfermería tiene que hacer la siguiente labor, ¿no? Primeramente, suspender la infusión, ¿ya? Poner al usuario, o sea, al paciente del lado izquierdo, de ser posible, con la cabeza hacia abajo, administrar oxígeno, ¿ya? Al paciente y avisar al médico, esto es muy importante, ¿ya? No se olviden. En el caso de extravasación, porque puede presentarse una posible complicación también, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este, ocurre cuando por descuido se inyecta el medicamento al tejido perivascular, pudiendo producirse inflamación o necrosis a ese nivel. Miren, miren, miren ese brazo, chicos. Perdón, es una pierna. Ay, ve, miren, ahí está, terrible, ¿ya? Entonces evitemos eso. ¿Ya? Ahí ha habido, miren, necrosis, ¿no? Miren, necrosado, tejido muerto, tiene que sacarse, ¿no? Para evitar las infecciones y todo eso. La aguja podrá desalojarse y permitir que los líquidos penetren en los tejidos subcutáneos. Las preparaciones ácidos alcalinas y aquellas que con una osmolaridad mayor que la del plasma pueden dañar los tejidos si se extravasan, ¿ya? Además, algunos pacientes, como los más pequeños y los ancianos, corren más riesgo en este problema de las extravasaciones, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos casos, ¿ya? Bien, bien. Manifestaciones clínicas que suelen presentarse. Bien. Las manifestaciones, entre ellas, tenemos edema, ¿ya? Edema en el área de la punción, ¿no? Hay como lo están visualizando acá en estas imágenes. Hay edema, inflamación, hinchazón, ¿ven? Acá también. Suele haber también blanqueamiento y molestia en el lugar de la infusión. Suele haber una reducción significativa de la velocidad de flujo, llegando a la suspensión completa de este. Y si la sangre no vuelve al tubo al bajarse la botella por debajo del nivel de la aguja, quiere decir que se ha producido una infiltración. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado allí, ¿ya? Entonces, ¿qué tratamiento le damos ahí? Si se sospecha de una extravasación, se suspenderá de inmediato la perfusión, o sea, del medicamento, pero no se extraerá la cánula hasta que se haya intentado aspirar la zona con una cánula para eliminar la mayor parte posible del fármaco. A ver, porque, por ejemplo, allí la aspiración se facilita en ocasiones si la extravasación, por ejemplo, se manifiesta con una vesícula o ampolla, ¿no? Elevada en el lugar de la inyección, rodeada de tejido endurecido, pero que en muchos casos resulta inútil si se trata de tejido blando o esponjoso. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. En general se aplican corticoides para combatir la inflamación, aunque hay muy pocos datos que respalden la utilidad en la extravasación, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso. Y también el tratamiento depende de la naturaleza de la sustancia nociva, las posibilidades que consisten, por ejemplo, de localizar la zona bien adecuadamente, ¿no? De donde ha sido el problema del paciente. Posibles complicaciones de la vía endovenosa, ¿no? Fiebre, ¿ya? Es una reacción pirógena, ¿no? Puede ocurrir luego de 1 a 3 horas de aplicar una inyección endovenosa, sobre todo si es de gran volumen. Suele manifestarse, por ejemplo, también por una hipertermia hasta de 40 grados Celsius, a veces acompañado de escalofríos. Es un fenómeno muy raro que se dé espontáneamente, ¿ya? Entonces también flebinitis, que es la inflamación de la pared, del íntima de la vena, ¿no? Entonces hay que tener presente esto. Ahí está, medicamentos que pueden causar flebinitis, ahí debemos tener presente, por ejemplo, que hay antibióticos en el 63% de los casos, antivirales, anticonvulsivantes como la fenitoína y la fenobarbital. Las benzodiazepinas también suelen causar flebitis, como el diazepam, el midazolam. Y los adrenérgicos, como la dobutamina, la dopamina y la noradrenalina. Anestésicos locales, como la lidocaína, antiarrítmicos, como la amiodarona.
antagonistas del calcio, como el nimodipino, antiulcerosos, como el omeprazol, soluciones electrolíticas de potasio, por ejemplo. Entonces hay que tener presente todo esto, ¿no? Y bueno, la flebitis, que es una de las complicaciones más conocidas, que viene a ser la inflamación de la vena debido a una alteración del endotelio. ¿Cómo se reconoce? Con enrojecimiento de la piel, calor local, dolor, tipos mecánico, químico y bacteriano. Esta puede evolucionar de compromiso leve a severo, como tromboflebitis, embolia pulmonar y bacteremia. En el caso del uso de la vía endovenosa, es la originada por la acción local del medicamento. Generalmente se trata de un fármaco irritante, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de calcio, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con estos productos, ¿ya? Ahí están viendo, miren, en esta imagen, ¿ves? De esa flebitis, ¿ya? Bien, entonces, hay que tener presente todo esto para evitar complicaciones en nuestros pacientitos, ¿no? Porque ya nosotros sabemos que nuestros pacientes confían en nuestra atención y en nuestros cuidados, ¿no? Entonces, evitemos estas complicaciones de las flebitis, ¿no? De la inflamación de las venas. Eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? Bien. Hematoma. En el caso de la flebitis, enfermería, fijar el catéter de manera que se evite la su movilización, incluso utilizar férulas en caso de pacientes demasiado inquietos, en los pediátricos, por ejemplo. Seleccionar la vena más apropiada y elegir el catéter de acuerdo al tipo de terapia intravenosa, al grosor de la vena y edad del paciente, ¿ya? El hematoma. Este suele presentarse de la siguiente manera, como lo están viendo ustedes en esta imagen, terriblemente. El cambio en el color de la piel, en la región por función de la pared posterior del vaso sanguíneo o extravasación de sangre, ¿ya? Entonces ahí miren, este es un caso más agudo, mire, terrible. Tengan mucho cuidado, chicos, ¿ya? Y bueno, también suelen haber lesión de nervios, ¿no? Que puede ser causada por la férula muy ajustada a la extremidad o una posición prolongada. La férula viene a ser, por ejemplo, una tablita, algo que vamos a inmovilizar, una articulación para que pueda seguir fluyendo el medicamento, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, eh, ajá, muy bien. Entonces, en el caso de, en las lesiones de nervios también, como es una lesión a los nervios de la punción, las lesiones en los nervios periféricos generalmente son inocuas, pero existen relatos de complicaciones raras con secuelas más graves y de larga duración después de la venopunción. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿bien? Entonces, a veces puede haber ese tipo de complicaciones, ¿no? Paciente sometido a venopunción de fosa antecubital, y en el momento de la extracción de sangre, el paciente sufrió un dolor agudo de tipo eléctrico que recorrió el lado lateral del brazo, ¿no? De la fosa antecubital hasta la muñeca derecha y a base del pulgar del dedo derecho. Por el tiempo después de la retirada de la aguja, el dolor disminuyó gradualmente y después de 24 horas el paciente sintió un dolor parecido a una descarga eléctrica que se evalúa en una escala visual analógica de 11 puntos, 0 sin dolor, 10 peor dolor que se puede imaginar, y como 8 a 10 en el brazo distal lateral derecho en la muñeca y en la base del pulgar. El dolor aumentó con la flexión del codo y duró algunos segundos, disminuyendo al estilo del brazo. El dolor venía seguido de parestesia leve del área, descrita como sensación de punzadas, pero no hubo déficits motores. Entonces, aquí también se tranquilizó al paciente, informándole de que el 70, 90 y 96% de las lesiones nerviosas relacionadas con la venopunción generalmente se resolvían en 1, 3 y 6 meses respectivamente. Hay que tener mucho cuidado, es un caso que se presentó, ¿no? Entonces, para conocerlo, se estableció un seguimiento durante 4 semanas en el postoperatorio para la evaluación adicional y posible tratamiento. Hay que tener mucho cuidado. Y durante el seguimiento del paciente declaró que la anestesia se redujo alrededor de 3 a 4 semanas después de la lesión y que no había déficit neurológico residual. O sea, se restableció todo, se analizó, ¿no? Entonces, hay que siempre tener presente todo esto, ¿no? Reacciones alérgicas, por ejemplo, la indicación para suspender inmediatamente la transfusión, las reacciones menos graves se tratan con antihistamínicos, ¿ya? Ahí están viendo una imagen de una reacción alérgica. Manifestaciones clínicas: quemazón, eritema, urticaria, escalofríos, jadeo, broncoespasmo, edema en el lugar de la aplicación, ¿no? Entonces, en el lugar de punción. Bien, vamos a ver también reacciones patógenas, ¿ya? En la contaminación de equipos o líquidos parenterales
pueden precipitar una reacción febril, o sea, presentar fiebre. Manifestaciones: jaqueca, dolor de espalda, náuseas, vómito, elevación abrupta de la temperatura y escalofrío. Podría producirse un colapso vascular con hipotensión y cianosis y la reacción grave. Las acciones de enfermería se deberán emplear técnicas estrictamente asépticas en todo el procedimiento. Un buen lavado de manos, su colocación de guantes y llevar una técnica aséptica, evitar contaminar, ¿ya? Hay que examinar las soluciones que vas a administrar desde el punto de vista de su claridad y descartar las turbias. Si tú dudas, no la coloques. Se detiene la infusión, pero se conserva el recipiente y el contenido para un cultivo para descartar, ¿no? La sobrecarga circulatoria, por ejemplo, en el caso de sobrecargas, en el caso de las reacciones patógenas que hemos estado conversando, enfermería debe emplear técnicas estrictamente asépticas en todo el procedimiento, hay que examinar las soluciones y se detiene la infusión, ¿ya? Todo eso no lo olvidan. Ahora, si se presenta una sobrecarga circulatoria, por ejemplo, allí, o choque de velocidad, una administración demasiado rápida de soluciones que contengan droga podría inducir a una reacción generalizada llamada choque de velocidad. Por eso hay que tener mucho cuidado. La corriente sanguínea se carga de droga y se administra concentraciones tóxicas en órganos como el corazón, cerebro, pudiendo producirse síncope y choque. Eso es peligroso. Los síntomas varían según la droga que los produce, ¿no? Entonces, en esos casos, definitivamente que la acción es cortar la solución, ¿no? La infusión, ¿ya? Aquí se quita esto, se detiene la administración, ¿ya? Bien, aquí las acciones de enfermería, por ejemplo, es que se debe estar atento a la reacción en el paciente con una descompensación cardíaca, es muy peligroso, ¿ya? Entonces también debemos tener presente que la enfermera detendrá el flujo y podrá al paciente en posición forward, ¿ya? Sentado. Podrán ser necesarias las terapias de oxígeno, que lo va a ayudar muchísimo al paciente a poder respirar mejor, y su tratamiento es igual al de la anafilaxia, ¿no es cierto? ¿Ya? Colocar un antídoto. Y bueno, también suelen haber posibles complicaciones de la vía endovenosa, ¿no? Por ejemplo, sufusiones que ocurren cuando se perfora toda la vena, la pared anterior y posterior, de modo que la sangre escapa al tejido perivascular formándose un hematoma que suele desaparecer espontáneamente. Es un tipo de hemorragia, ¿ya? Entonces aquí la hemorragia, todos conocemos que es la salida de sangre, ¿no? La salida de sangre de una vena, ¿no? En el aparato circulatorio generalmente es nuestra vasación arterial o venosa y la hemorragia de origen cardíaco es menos frecuente. La sangre puede quedar en los tejidos y puede acumularse en las cavidades naturales del cuerpo o también perderse al exterior. La infiltración hemorrágica de los tejidos puede consistir en petequias, pequeñas hemorragias discoidales o anulares de hasta 2 milímetros de diámetro. Las sugilaciones o sufusiones, hemorragias laminares, emplea preferentemente para la piel, segundo para las mucosas. Equimosis es equivalente para algunos a petequias, para otros a sugilaciones y sufusiones. La sangre puede acumularse en el espesor de un órgano, labrándose una cavidad. Dicha colección hemática se llama hematoma. Bien. Transmisión de infecciones, aquí ocurre cuando se utiliza un equipo reusable mal esterilizado, que de hecho se evita eso, porque ahora todo es usar y botar, ¿ya? Luego de inyectar a un sujeto infectado, el equipo queda contaminado y si este no es bien esterilizado, existe el riesgo de transmitir la infección a otra persona a quien se inyecta con el mismo equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, ¿ya? Tromboflebitis. La tromboflebitis superficial es la inflamación de una vena justo debajo de la superficie de la piel como resultado de un coágulo sanguíneo. Esta condición, por ejemplo, puede ocurrir después del uso reciente de un método intravenoso o después de un traumatismo en la vena. Esta condición implica una respuesta inflamatoria asociada a un coágulo en la vena. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos, hay que hacer una excelente observación, ¿no? En este caso, ahí está, lo están viendo ustedes en esta imagen, ¿no? Un coágulo dentro de la vena, miren, terrible, ¿ya? Ahí está, ahí lo están viendo ustedes, bien. Entonces hay que, miren cómo están esos miembros inferiores, uno está normal y el otro está, miren cómo está edematizado, ¿no? Bien. ¿Ya? Entonces hay que tener presente todo esto, ¿ya? Bien.
En la tromboflebitis superficial es generalmente una condición benigna a corto plazo. Los síntomas se resuelven de 1 a 2 semanas, pero la dureza de la vena puede permanecer por mucho tiempo. Ocurre por uso constante de la misma vena solución muy concentrada o irritante. ¿Qué manifestaciones tiene? Endurecimiento de la vena, dolor en la dirección del flujo de la vena, calor, enrojecimiento. Acciones de enfermería. ¿Qué debe hacer la enfermera? La infusión deberá suspenderse en dicho lugar, definitivamente, ¿no? Se suspende, y también es recomendable, por ejemplo, en estos casos, cambiar de lugar de infusión periódicamente, ¿ya? Para aliviar el dolor y la inflamación, puedes prescribirse compresas frías, luego de apósitos húmedos calientes para que se reabsorba, ¿no? El hematoma. Irrigar el catete con solución fisiológica luego de cada administración de medicamentos agresivos, infundir goteo lento para soluciones hipertónicas, ¿ya? Entonces aquí vemos también otro cuadro que estén habiendo venoso y analgésicos. Dentro de las vías sistemáticas para administrar fármacos analgésicos, la vía intravenosa es la vía parenteral más rápida y eficaz que permite alcanzar la concentración plasmática deseada rápidamente y con relativa exactitud. Entonces, en la actualidad es la vía de elección para el alivio del dolor agudo. La vía endovenosa es excelente para esto, ¿no? Entonces, aquí a la hora de clasificar el dolor en función a la duración, el dolor suele dividirse en 2 tipos: dolor agudo, dolor crónico. El agudo, por ejemplo, representa aquel dolor que no suele durar más de lo que tarda en resolverse la lesión causante y en todo caso menos de un periodo arbitrariamente establecido entre 3 y 6 meses. A diferencia del dolor crónico, en el dolor agudo existe una correlación importante entre la intensidad del dolor y la patología desencadenante. Y su evolución natural es disminuir progresivamente hasta desaparecer cuando se produce la curación de la lesión que subyace. Entonces vemos que el dolor crónico representa aquel dolor que con una duración superior a 3 meses se mantiene a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido, o aún cuando ya no cumple su función biológico-defensiva. El dolor crónico puede ser causado por un proceso patológico crónico en estructuras somáticas o viscerales o por la disfunción prolongada en parte del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central o de ambos, ¿ok? Del sistema periférico, nervioso periférico, o del sistema nervioso central, o de ambos casos, ¿no? Por otra parte, en contraste con el dolor agudo, puede ser provocado por factores ambientales o psicopatológicos. Entonces, todo esto que hemos conversado acerca de la vía endovenosa, debemos tener presente todos esos cuidados, ¿no? Ya estaremos en la clase presencial para hacer la práctica correspondiente a este tema, ¿ya? Ya yo les estaré enviando toda la relación de material que tienen que llevar para sus prácticas y poder realizar esta actividad adecuadamente. ¿Ok, chicos? Entonces, cualquier duda, cualquier cosita, ustedes me la hacen llegar a través de su delegada, pero como ya les haciéndoles recordar de que el día jueves 17 tienen una evaluación a partir de las 9 de la noche hasta las 11:59, tienen 60 minutos para responder y son 10 preguntas y un intento. Es quiere decir que si ya yo ingresé a resolver mi examen, yo tengo que resolverlo, responderlo y ya no volver a entrar porque ya no vas a poder, solamente una opción. Así que respondan bien todo adecuadamente y estudien pues para que todo salga bien. Ya estamos culminando un nuevo año, un nuevo semestre de estudios, entonces vale la pena que estemos bien preparados y culminemos un bonito año para que ustedes la pasen bien, ¿no? Tengan unas bonitas vacaciones y todo esto. Bien, chicos, cualquier cosita me hacen llegar, ¿ya? Bien, dentro de un ratito voy a colgar esta clasecita, ¿ok? Muchas gracias. Ya.